Queridos hermanos, muy buenos días, un saludo muy especial para todos desde este bello lugar de Monticello, este oasis espiritual, donde queremos compartir con ustedes todo lo que es el caminar y el fruto de la espiritualidad carmelitana, del aporte de nuestros místicos a la realidad a la que estamos llamados cada uno de nosotros, es decir, a la experiencia de la comunión divina. En estos tiempos de pandemia, como hemos venido viviendo a lo largo de estos meses, hemos querido desarrollar algunos temas existenciales que tienen que ver con las preguntas vitales en nuestro caminar, y hoy de manera particular quiero compartir con ustedes tres experiencias, tres realidades abordadas a partir de nuestros místicos y que tienen que ver con la realidad esencial de nuestro modo de vivir. Quisimos titularlo de esta manera: pandemia, tiempo del corazón, oración, silencio, misericordia. Por esto les hablaba de estas tres realidades que tienen mucho que ver y mucho para decirnos en estos tiempos particulares que estamos viviendo. Escribió un autor y decía esto: solo hay un problema, uno solo sobre la tierra: cómo devolver a la humanidad un significado espiritual, esto es, cómo suscitar una inquietud del espíritu. Es necesario que a la humanidad se la riegue desde lo alto y descienda sobre ella algo así como de un canto, como si de un canto gregoriano se tratase. Miren, no se puede continuar viviendo, ocupándose tan solo de frigoríficos, políticas, balances y crucigramas. Así no es posible caminar adelante. Cualquier parecido con la realidad que estamos viviendo, pues podríamos decir es pura coincidencia. En realidad, la experiencia de nuestros místicos, en su hondura espiritual, en su capacidad de ver el ser humano como una posibilidad infinita, en la experiencia que ellos tienen de una lectura humana en clave divina, nos regalan a nosotros también la oportunidad de darle ese significado espiritual a nuestra humanidad, es decir, un modo de vivir según el Espíritu de Dios, una experiencia creadora y recreadora, constructora de humanidad, según el deseo de Dios para todos nosotros. Por eso, lo que voy a trabajar con ustedes en este día es una serie de textos, un collage de textos de nuestros místicos que tienen que ver con esta realidad. Santa Isabel de la Trinidad, en una de las cartas que le escribe a su hermana, le dice esto: pide, querida hermanita, pide para que seamos santas. Es decir, permitir a Dios que inunde todas nuestras realidades y que nos haga capaces de Él, para amarle con aquel amor con que los santos sabían amar. Permanezcamos siempre unidas al pie de la cruz. Y este, queridos hermanos, es un particular momento de cruz, donde hay transformaciones radicales en nuestra vida. Dice Isabel: permanezcamos silenciosas ante el divino crucificado y escuchémosle. El sufrimiento, el dolor, la prueba tienen una palabra radical sobre la vida de cada uno de nosotros que merece ser escuchada para que pueda generar experiencia de transformación en nuestra existencia. Él nos comunicará todos sus secretos, dice Isabel de la Trinidad. Ama el silencio y la oración porque constituyen la esencia de nuestra vida. El encuentro con nosotros mismos, el encuentro con Dios. Y desde esta experiencia entonces, consolar un poco el corazón de Jesús, diría Isabel. Quiero conquistarle almas para demostrarle mi amor. Tener capacidad de ser generadores de vida a la manera y al modo de Dios mismo. Dice Isabel, porque este es el secreto de la vida. La vida de cada uno de nosotros es una comunión ininterrumpida con Dios, desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana. Si Él no llenase nuestra vida, qué vacía estaría. Pero es a Él a quien vemos en todas las cosas,
pues le llevamos dentro de nosotros mismos. Y miren de una manera muy bella como nos va a decir Isabel, nuestra vida viene a ser un cielo anticipado. Nuestra vida viene a ser un cielo anticipado. Ese es el horizonte a través del cual cada uno de nosotros está llamado a leer su propia existencia. Dirá la misma Isabel, por eso reconozco que se necesita compenetrarse profundamente con el Divino Maestro. La única manera de poder leer un tiempo como el que estamos viviendo, a la manera de Dios y hacerlo plenamente humano, es teniendo capacidad de mirada divina. Permanecer en íntima unión con su alma, dirá Isabel, identificarse con todos sus sentimientos para luego vivir como Él, cumpliendo la voluntad de su Padre. Y aquí nos da una fórmula, si lo podemos decir así, para vivir este tiempo y esta experiencia de manera particular. Dice ella, entonces, ¿qué importa cuánto suceda al alma si ella tiene fe en aquel que es su amor y mora dentro de sí? Durante este tiempo, ella lo refería quizá a la experiencia de la Cuaresma, pero nosotros pudiéramos aplicarlo a este tiempo de la pandemia. Durante este tiempo quisiera esconderme con Cristo en Dios, como dice San Pablo, perderme en esa Trinidad que será un día nuestra visión y sumergirme iluminada por la luz divina en la profundidad de su misterio. Y podríamos decir, esto suena romántico, en realidad esconderse en Dios, perderse en Él, significa encontrarse a sí mismo, significa tener una mirada nueva sobre la realidad que nos circunda y significa entonces la capacidad de transformación de dicha realidad. No nos conformamos, no nos acomodamos simplemente, sino con la realidad que vamos encontrando, vamos construyendo la historia según las necesidades propias, según las mociones profundas, según los deseos del corazón. Por eso cuando nosotros hablamos de esta realidad de pandemia, hablamos de un tiempo oportuno para entrar en esta experiencia y convertirla en un tiempo del corazón, con una fe renovada y purificada en nosotros mismos esencialmente, y una fe en nosotros que se convierte en respuesta al proyecto salvador de Dios para cada uno. Una fe viva, sólida, coherente y enraizada en la historia. Este tiempo es el tiempo de Dios en la historia del hombre, donde cada uno de nosotros está llamado a descubrir el caminar de su Señor, de nuestro Dios, acompañando el transcurso de nuestra vida en el inexorable ritmo del tiempo. Necesariamente lo que vamos haciendo nosotros es un camino de regreso. La humanidad es un camino de regreso constante a la casa paterna y por lo tanto es una oportunidad todo lo que se nos va presentando, donde el susurro de la voz de Dios se hace eco sonoro en nuestro corazón, renovándonos constantemente en lo infinito de su misericordia. Por eso, este tiempo esencialmente es un tiempo para salir al encuentro de ¿cuál Dios? Del Dios de la vida, del Dios de la palabra, del Dios de la certeza profunda. Es un tiempo esencialmente de escucha, y a la vez de una escucha que se traduce en opciones radicales. Y, por supuesto, en una confianza ilimitada. Es un tiempo privilegiado, donde cada uno de nosotros está llamado a vivir la más grande de todas las vocaciones. Edith Stein, una monja carmelita que muere en los campos de concentración, dice, ¿cuál es la vocación de cada uno de nosotros? Nuestra vocación es esencialmente vivir frente al rostro del Dios vivo. Más allá de toda la realidad, estar frente al rostro del Dios vivo, esa es nuestra vocación. Por eso este tiempo también es el tiempo de las manos vacías, pero unas manos vacías que esperan ser llenadas por la vida que proviene del Dios que guía nuestra historia. Es un tiempo de un camino silencioso y de un camino humilde. Silencioso y humilde, ¿por qué? Porque seguimos la palabra que resuena en el corazón y que como al profeta nos atrae en la fe y en la verdad absolutas
de aquello que sentimos que viene de parte de Dios. ¿Qué? No temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice particularmente Isaías. Les decía, tiempo de oración, tiempo de silencio, tiempo de misericordia, tiempo del corazón. ¿Por qué tiempo de oración? Porque es un tiempo de encuentro, porque es un tiempo que genera fuerza, que genera novedad, que genera espacios de verdad, un tiempo que se convierte en oportunidad de bendición, en posibilidad de esperanza, en un momento de discernimiento y sobre todo de configuración. ¿Cuál? Hombres y mujeres capaces de Dios, con hambre de Él, embarcados en esta aventura del reino y con un propósito muy especial: hacer de nuestro corazón de piedra un corazón de carne. Seres humanos que somos capaces de vivir algo que Santa Teresa del Niño Jesús nos invita a vivir en esa relación con Dios. Dice Teresita, ese impulso del corazón, esa simple mirada lanzada hacia el cielo, ese grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría, aquello grande y sobrenatural que nos dilata el alma y nos une a Jesús. Tiempo de oración porque es el tiempo de vivir sumergidos en la gracia de Dios mismo. Seres orantes, no simplemente que hacemos ejercicios de oración, que con Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, podemos llegar a esta certeza. La oración es contemplar el rostro del Eterno. Y esto lo alcanzamos solo cuando el espíritu está vigilante en lo más profundo y cuando está desapegado de todos los negocios y gustos terrenos que le aturden. Oigan esta expresión tan bella. Pensemos al velar en oración como el perderse en Dios. Es un tiempo para perdernos en Dios, porque perdernos en Él es encontrarnos a nosotros mismos. ¿Qué significado tiene entonces en nuestra vida este tiempo como tiempo del corazón? Pues evidentemente es hacer de nuestra existencia un tiempo fecundo para Dios. Dice San Juan de la Cruz que es un tiempo donde estamos llamados a que se rompa la tela de este dulce encuentro. Permanecer en su abrazo, contemplando el misterio de su mismo amor, Dios en mí, yo y Él, y yo en Él. He ahí nuestro lema, dirá Isabel. Tiempo nuevo, donde esta experiencia orante hace de mi mundo, de nuestro mundo, tierra de Dios. Tierra irrigada por esa fuerza de vida que es el Espíritu. Es la experiencia de aprender a contemplar, a tener capacidad de asombro y una mirada plena sobre todo lo que acontece. Cuando Santa Teresa habla de esta experiencia, miren cómo la describe. Está el alma abrazándose en amor y no entiende cómo ama. Conoce que goza de lo que ama y no sabe cómo lo goza. Bien entiende que no es gozo que alcanza el entendimiento a desearle. Abrázale la voluntad sin entender cómo. Mas en pudiendo entender algo, ve que no es este bien que se puede merecer con todos los trabajos que se pasasen juntos por ganarle en la tierra. Es don del Señor de ella y del cielo que, en fin, da como quien es. Es tiempo de oración porque es la oración del corazón, es una experiencia, estamos llamados a vivir mejor esta experiencia con un tiempo de madurez espiritual. Una escuela donde aprendemos a vivir viviendo, siguiendo el ejemplo del Maestro. Y vuelve Teresa a decirnos una clave esencial en este tiempo para poder caminar. Se lo dice a sus monjas: juntaos cabe este buen Maestro, muy determinadas a aprender lo que os enseña, y su majestad hará que no dejéis de salir buenas discípulas, ni os dejará si no le dejáis. Mirad las palabras que dice aquella boca divina, que en la primera entenderéis luego el amor que os tiene, que no es pequeño bien y regalo del discípulo ver que su maestro le ama. Y Teresa habla aquí particularmente de la oración del Padre Nuestro.
Por lo tanto, es un tiempo de oración porque es un tiempo que abraza toda nuestra realidad. Pero ojo a esto, sobre todo, estamos llamados a convertirlo en tiempo de oración porque es un tiempo donde Dios comunica nuevas posibilidades de vida. Comunica nuevas posibilidades de vida, de volverse hacia Él, de darle cabida en el corazón, de hacer un camino de fidelidad hacia nosotros mismos. Honradez delante de Dios, verdad de vida frente a nosotros. Y diría Santa Teresa, bienaventurada el alma que el Señor trae a entender estas verdades. ¿Por qué? Porque dice ella, hacemos este tiempo de encuentro fundamentalmente con el Señor donde Él se traduce en nuestro libro vivo. Dice Teresa, ese es el libro donde yo he descubierto todas las verdades. San Juan de la Cruz de una manera muy bella va a decir, qué gracia y hermosura en mí dejaste. Por eso, cuando nosotros hablamos de hacerlo en este tiempo de pandemia, un tiempo del corazón, porque es un tiempo de encuentro con el Señor, un tiempo de oración, no hablamos de fórmulas prefabricadas que recitar. Hablamos de una experiencia que nos lleva al reconocimiento más profundo y más hondo de cuál es nuestra identidad a la luz de la identidad divina, y a partir de allí comienzan caminos nuevos en la historia. Pero esa experiencia de encuentro con el Señor necesariamente pasa por la realidad del silencio, como lo entienden nuestros místicos. No es simplemente cerrar los labios, no es simplemente no decir nada, es agudizar de tal manera nuestros sentidos que todo absolutamente nos habla. Y la palabra que vamos sintiendo o la experiencia sonora que vamos sintiendo se va convirtiendo para nosotros en modo de vivir, en modo de caminar. ¿Por qué es tiempo del corazón al ser tiempo de silencio? Porque es dejar penetrar la luz del Espíritu. ¿Para qué? Con su acción callada, callada siempre, transforme y configure nuestra vida en el misterio del mismo Dios. Y este tiempo sí que ha sido de muchos silencios. Santa Teresa también de una manera muy bella le dice a sus hijas, cuando tengan momentos de dificultad, cuando tengan momentos de prueba, tomen esas pequeñas cruces y únanlas a la gran cruz de Jesucristo para que sean presentadas a Dios. Pudiésemos decir lo mismo con esta experiencia del silencio, este tiempo que ha sido de tantos silencios, pero de esos silencios que duelen, de esos silencios que hieren, de esos silencios que generan indiferencia, de esos silencios que laceran el corazón. En este tiempo de todos esos es, tome todos estos y únalos al silencio que contempla y que adora y que nosotros podemos reconocer frente a Dios para que sean transformados en palabra certera y en palabra fecunda. Con una certeza, dice Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, tenemos que vivir en la certeza de la fe que lo que el Espíritu de Dios obra escondidamente en nosotros produce frutos para el reino de Dios, aunque nosotros lo veamos en la eternidad. Silencio en lo escondido de Dios para poder escuchar su voz, tantas veces imperceptible y muchas veces solo audible con un corazón agudo. San Juan de la Cruz, de una manera muy certera, nos va a decir, una palabra habló el Padre que fue su Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Tiempo de silencio porque es tiempo de permanecer ante una presencia. Silencio del corazón, les decía, no solo de los labios. Una experiencia que nos hace humildes ante el rostro de Dios, nos genera capacidad de contemplación. Y esto no significa que todo esté bien. Miren lo que escribe Teresa del Niño Jesús en una carta que le escribe a su hermana. No creas que estoy nadando entre consuelos. No, mi consuelo es no tenerlo en la tierra, sin mostrarse, sin hacerme oír su voz. Jesús me instruye en secreto. No lo hace sirviéndose de libros, pues no entiendo lo que leo.
Y esto sí que es verdad en el momento presente que estamos viviendo. ¿Cuántas fórmulas prefabricadas de felicidad? ¿Cuántas búsquedas que nos han dejado insatisfechos? ¿Cuántas soluciones fáciles hemos querido buscar y nos hemos encontrado en el mismo punto? Haciendo cuentas con nosotros mismos, contemplando lo difícil de la realidad, intentando buscar salidas y en la necesidad de intentar construir un futuro a pesar de las sombras, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la duda, a pesar de la misma dificultad. No creas que estoy nadando entre consuelo, mi consuelo es no tenerlo en la tierra. Por eso cuando hablamos de esta experiencia de un tiempo del corazón que se convierte en tiempo de silencio, es transformar la vida de cada uno de nosotros en una palabra que traduzca en realidad humana el lenguaje divino. Finalmente es esto. Dice Teresita, ¿por qué ese silencio? Es el único lenguaje que es capaz de decirte todo lo que siente mi alma, escribe en una carta a alguien, es decir, cuando yo tengo la posibilidad de entregar justamente todo lo que acontece en mí, todo lo que soy, y a partir de allí traduzco en palabra elocuente la propia existencia. Es un lenguaje donde la criatura en las manos de Dios es sumergida en la profundidad del amor mismo y es regalada con la presencia permanente de quien la cuida y guía. Aquí San Juan de la Cruz, comentando el poema La llama de amor viva, dice el santo, atención a esto porque esto es clave y fundamental para el tiempo que estamos viviendo. Ha de advertir el alma en esta quietud, en esta experiencia donde nada se comprende, nada se entiende, en esta experiencia que nos lleva más allá de nosotros mismos. Ha de advertir el alma en esta quietud que aunque entonces ella no siente caminar ni hacer nada, oigan esto, camina mucho más que si fuese por su pie, porque la lleva Dios en sus brazos, pues Dios es el obrero, y que no lo eche de ver no es maravilla, porque lo que Dios obra en el alma no lo alcanza el sentido, porque es en silencio, que como dice el sabio, las palabras de sabiduría óyense en silencio. Esta experiencia de hacer de la pandemia tiempo de silencio es tiempo de interiorización, tiempo de acogida, tiempo de atención a nosotros mismos, a los otros, a lo que está sucediendo, tiempo de personalización. Diálogo constante y amoroso donde la palabra divina y humana se funden recíprocamente. Y esto más allá de lo que vamos viviendo. Mire lo que dice Teresita. Muchas veces solo el silencio es capaz de expresar mi oración. Pero el huésped divino del sagrario lo comprende todo, incluso el silencio del alma de una hija que está llena de gratitud. En este momento particular de nuestra historia, entonces, toda esta experiencia nos lleva ¿a qué? A hacer un camino de búsqueda, a afinar la mirada, a contemplar en la lejanía. Queridos hermanos, vendedores de desilusiones, vendedores de derrota, portadores de desdicha, encontramos todos los días y a todas horas a las puertas de nuestra existencia. Hacer este camino de búsqueda, hacer este camino de afinar la mirada, hacer este camino de contemplar en la lejanía es la vocación propia y auténtica de cada uno de nosotros. Esa es nuestra vocación humana, ese es el significado espiritual del que nos hablaba este autor al inicio de nuestro compartir. Es convertir la vida en una experiencia de adoración. Ustedes me dirán, eso es un término muy propio allí de las iglesias, de los templos, de estos espacios, y yo les respondo con Santa Isabel de la Trinidad, la adoración es una palabra propia del cielo. Se la podría definir diciendo que es el éxtasis de amor. Es el amor abrumado por la hermosura, la fortaleza, la inmensa grandeza del objeto amado.
Es el amor que sufre una especie de desfallecimiento, que cae en total y profundo silencio, en aquel silencio que hablaba el rey David cuando decía: el silencio es tu alabanza. Y oigan esta expresión: sí, es la más bella alabanza, porque es la que se canta eternamente en el seno de la apacible Trinidad. Esta experiencia que nosotros estamos viviendo entonces convierte la vida en una palabra sonora, cierta, radical, fiel, plena de fuerza, para adentrarnos en la certeza del mismo Dios en estos momentos de tribulación, de dificultad y de prueba. Esta experiencia que se convierte en luz aún en la noche del corazón que muchos podamos estar viviendo. Y Teresita le da una clave a su hermana en una carta que le escribe, y que pudieran ser palabras dirigidas a cada uno de nosotros hoy. Celina, no temas las tormentas de la tierra, le escribe Teresita a su hermana. Tu ángel de la guarda te cubre con sus alas, y en tu corazón reposa Jesús. Tú no ves sus tesoros, Jesús duerme, y el ángel permanece en su misterioso silencio. Sin embargo, miren de qué manera tan bella dice Teresita, están ahí con María que te esconde, también ella bajo su manto. Es convertir nuestra vida en una experiencia de bienaventuranza. Aquí, como diría Edith Stein, donde nos preparamos como piedras vivas para construir nuestra vida según el querer y según el horizonte de Dios. Pero si era experiencia orante, experiencia silenciosa, tiempo de pandemia, tiempo del corazón, porque sobre todo y ante todo estamos llamados a convertirlo en un tiempo de misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, no hablamos de vagos sentimientos, simplemente de lástima frente a nadie, no hablamos de realidades que apocan, que arrinconan al ser humano. Cuando hablamos de misericordia, bíblicamente la expresión que se usa es una expresión que habla de entrañas, hablamos de lo que es entrañable en el mismo Dios, es decir, de lo que nos ayuda a leer nuestra historia, nuestra vida, nuestra existencia en el enclave del deseo originario de Dios para cada uno de nosotros. Tener el corazón y las entrañas del mismo Dios, si lo quieren poner ustedes en estos términos. Y sin importar quiénes seamos, ni que estemos viviendo. Dice Teresita, lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. En este tiempo significa recibir el bálsamo que sana nuestros dolores y nos hace fuerza de bendición para los otros. Teresa del Niño Jesús tiene una experiencia muy particular en la vida de su monasterio. Ella identifica en dos personas dos realidades muy distintas. En una de sus hermanas, dice ella, identifico el rostro de la justicia y de la severidad de Dios. En su madre superiora, que era su hermana de sangre, dice, aquí descubro yo el rostro de la misericordia de Dios. Y algún día le escribe y le dice esto a ella: tú, dulce eco de mi alma, tú comprenderás que esta noche el vaso de la misericordia se ha desbordado sobre mí. Tú comprenderás que has sido y serás siempre el ángel encargado de guiarme y de anunciarme las misericordias del Señor. He ahí nuestra vocación. Es tiempo de misericordia porque es camino de bondad, camino de verdad, camino de autenticidad. Ojo, misericordia porque es camino de realismo, de saber descansar en el Señor, de encontrarnos a nosotros mismos en Él, encontrar a los otros en Él, optar por Él, optando por nosotros mismos, y entonces, oigan esto, llamados a construir el proyecto del resucitado en cada uno de nosotros. ¿Y qué importa las circunstancias que estamos viviendo? Mire cómo responde Teresa de Jesús siglos atrás. Más bien sabe su majestad que solo puedo presumir de su misericordia, y ya que no puedo dejar de ser la que he sido, no tengo otro remedio sino llegarme a ella y confiar
en los méritos de su Hijo y de la Virgen Madre suya. Hombres y mujeres entonces que caminamos en la presencia de lo que nos va a decir San Pablo en la carta a los Efesios. En la presencia de Dios Padre rico en misericordia, y quien, dice Pablo, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, dice Efesios 2, 4, 6. Vivimos este tiempo como tiempo del corazón, tiempo de oración, tiempo de silencio, tiempo de misericordia, porque si vivimos vivificados en el amor, valga la redundancia, oímos el grito constante de la humanidad y descubrimos que es camino de misericordia porque vamos de la mano de la presencia de Dios que guía la existencia y planifica la historia del hombre, que nos invita a caer en la cuenta de quién es Él para saber quiénes somos nosotros. Miren lo que Santa Teresa de Jesús en el libro de la vida nos va a decir. Muchas veces he pensado espantada de la gran bondad de Dios y regaládose mi alma de ver su gran magnificencia y misericordia, por ruines e imperfectas que fuesen mis obras, ojo a esto. Este Señor mío las iba mejorando y perfeccionando y dando valor, y los males y pecados luego los escondía, aun en los ojos de quien los ha visto. Permite su majestad se cieguen y los quita de su memoria, dora las culpas, hace que resplandezca una virtud que el mismo Señor pone en mí, casi haciéndome fuerza para que la tenga. Oigan esta expresión tan bella. Dios forzando el corazón para que recobre su identidad, su origen divino, su sentido pleno, su significado absoluto, la realidad que pone en movimiento todos los dinamismos constructores de felicidad en nuestra existencia. Es tiempo de misericordia porque es tiempo de encuentro con el Señor en la humildad de la verdad que significa cada una de nuestras vidas y en la generosidad con nosotros mismos, escasos de condiciones, buscando solamente una cosa, la paz del corazón, y caminando en la dirección de quien nos abre las puertas de la esperanza, de la fidelidad, de la vida. Misericordia que en estos tiempos de incertidumbre significa apostarle a la humanidad como don infinito y gratuito de Dios. Estamos llamados en este tiempo a contemplar el infinito de Dios que quiere renovarnos, que nos invita a no contentarnos con menos que con Él. Y estos son los dones que hoy podemos celebrar. Que hoy siempre recordemos, Edith Stein escribía esto refiriéndose a la realidad de su claustro, pero hoy podríamos nosotros aplicarla al corazón y que hoy siempre recordemos esto. Y podríamos decir nosotros, los muros de nuestros corazones, y habla de su convento, circundan un espacio estrecho. Quien aquí quiere construir este edificio de la santidad, es decir, de la humanidad plena, tiene que cavar profundamente y tiene que construir hacia lo alto. Tiene que adentrarse en la noche oscura de la propia nada para ser elevado hasta la luz solar del divino amor y de la divina misericordia. Yo, con Isabel de la Trinidad, en este tiempo de pandemia les hago también esta invitación. Esta invitación que ella hace a una hermana suya en una carta que le escribe. Escucha los acentos armoniosos de su alma, de su corazón. Es el amor, ese amor infinito que nos envuelve y quiere asociarnos desde este mundo a su felicidad divina. Es toda la Trinidad quien descansa en nosotros, ese misterio que será objeto de nuestra visión beatífica en el cielo. Que Él sea tu tesoro, hermanita mía, le escribe Isabel a su hermana. Por eso que Él sea también hoy nuestro descanso, nuestro silencio, nuestro encuentro. Que sea el camino y a la vez también el encuentro. Que sea Él el que abra nuestros corazones para que podamos descender de esa realidad de encontrarnos en Él, con Él y a través de Él, con toda la realidad. ¿Para qué? Para hacer el camino de los discípulos. Vamos a la montaña, lo encontramos. Descendemos a la llanura de la vida, a la tierra de los hermanos.
con la luz y con la presencia que su Espíritu nos da, y entonces intentamos hacer real, creíble y vital la fuerza de vida que en dicho encuentro sentimos. La experiencia que en él amamos y que hoy necesitamos testimoniar. Y voy a terminar simplemente con un pequeño fragmento de la oración del acto de ofrenda al amor misericordiosa de Santa Teresita del Niño Jesús, donde Teresa dice esto: en la tarde de esta vida compareceré delante de ti con las manos vacías, pues no te pido, Señor, que lleve cuentas de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Por eso yo quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. No quiero otro trono ni otra corona que tú mismo, amado mío. A tus ojos el tiempo no es nada, y un solo día es como 1000 años. Tú puedes, pues, prepararme en un instante para comparecer delante de ti. Y ojo a esto: a fin de vivir en un acto de perfecto amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso, y te suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti, y que de esa manera llegue yo a ser mártir de tu amor, Dios mío. Que ese martirio, después de haberme preparado para comparecer delante de ti, me haga por fin morir, y que mi alma se lance sin demora al eterno abrazo de tu amor misericordioso. Quiero, amado mío, renovarte esta ofrenda con cada latido de mi corazón y un número infinito de veces, hasta que las sombras se desvanezcan y pueda yo decirte mi amor en un cara a cara eterno. Bien, mis queridos hermanos, el sentido de nuestra vida es la pregunta esencial a la que estamos respondiendo en todas estas experiencias que vamos compartiendo con ustedes. Ese sentido de nuestra vida pasa por hacer de la realidad que estamos viviendo un tiempo del corazón. Nuestros místicos nos dicen: estas 3 experiencias que hacen de la vida un tiempo del corazón, la oración, el silencio, la misericordia, son lo que van descubriendo el infinito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, y entonces va haciendo que la historia tenga un sentido nuevo. Que sea el tiempo del encuentro, que sea el tiempo de la contemplación, de la capacidad de asombro frente a cada uno de nosotros mismos y al acontecer de Dios en cada uno también. Y que sea el tiempo de encarnar el corazón divino en nuestra historia humana. ¿Cómo? Desafiando lo más auténtico de nosotros mismos, convirtiéndolo en el mayor de los regalos, en la mejor oportunidad y en la mayor bendición a ser compartida con los otros. Y traduciendo todo este acontecer que vamos viviendo, como decía Teresita, en un acto de ofrenda, donde el único resultado posible es la vida que se genera, es la esperanza que se abre, es el infinito de Dios frente al cual nos vamos encontrando. Tiempo del corazón porque nada está perdido. Tiempo del corazón porque, como lo hemos visto, a partir de estas 3 realidades, las últimas palabras siempre se dan en la existencia a partir de la vida, como constructoras de vida, como generadoras de esperanza. Tiempo del corazón porque ahí está Dios haciendo los caminos con nosotros. Que el Señor los bendiga y que cada vez nuestros místicos nos ayuden a reconocer nuestra identidad divina y nuestra capacidad de Dios. Bendiciones en este día.